Estos son los aditivos que se añaden al principio activo para darle ya sea forma, conservarlo, facilitar su ingesta o regular su actividad en nuestro organismo. Existen diferentes excipientes en los cuales podemos encontrar los diluyentes, aglutinantes, desintegrantes, lubricantes, antiadherentes, el color, endulcorantes, agentes de recubrimiento, viscosantes, antioxidantes y aromatizantes. Esto se los vamos a explicar más a detalle a continuación. En el caso de los diluyentes, su principal función es el relleno. Entonces, sirven para ajustar el peso de las tabletas, conseguir una masa adecuada para poderlos comprimir. Esta, su elección debe hacerse en función de propiedades tales como la solubilidad, su poder absorbente, la neutralidad, su acidez o alcalinidad. La sustancia más utilizada como diluyente es la lactosa, la cual es soluble en agua, de un sabor agradable, con baja capacidad de absorber humedad y con buenas características de compresión. Presenta como desventaja que su precio y sus malas características de flujo. Otro ejemplo son los almidones. En este caso son en estado seco, constituyen los diluyentes insolubles más utilizados porque justamente su precio es muy bajo y también por sus propiedades disgregantes, absorbentes y aglutinantes. El inconveniente del almidón es que absorben fácilmente la humedad y también pueden causar problemas de inestabilidad en fármacos hidrolábiles. Otros ejemplos, pues tenemos la celulosa, dextrina, sulfato de calcio. Siguiente, por favor. Y aquí les muestro una tabla en donde hay diferentes diluyentes y se hace una comparación en las propiedades de algunos, de estos diluyentes conforme a su solubilidad, la disgregación, su capacidad lubricante, su estabilidad. Y lo ponen en una escala de 0 a 5, donde el 0 es esta propiedad puede ser nula, o 5, que es de buena o alta esta propiedad. Siguiente, por favor. Y tenemos a los aglutinantes, que en este caso su función principal es aglomerar. Entonces son sustancias sólidas que actúan como adhesivos y cohesivos entre las partículas de los materiales para formar los gránulos. Estos aglutinantes también aumentan la resistencia a la fractura y disminuyen la friabilidad del comprimido. Tenemos varios ejemplos, desde los vegetales, que en este caso tenemos al almidón, a ciertas gomas y celulosas y sus derivados. También tenemos de tipo animal, que entrarían la gelatina y la caseína, y sintéticos, que serían derivados vinílicos, que tenemos, que es la más importante, la polivinilpirolinona y el alcohol polivinílico. Sí, tenemos esta tabla en donde justamente vienen como los ejemplos de los aglutinantes y la concentración, o el porcentaje que se debe de colocar en la formulación. Y justamente estos aglutinantes, son más frecuentes es incorporarlos como dispersiones para asegurar una distribución más homogénea, y también porque la mayoría de los aglutinantes necesitan humedad para ser adhesivos. Los disolventes de uso más frecuentes son el agua y algunas mezclas hidroalcohólicas de diferente graduación, que es justamente lo del lado derecho de la tabla, que serían esos solventes. Bueno, ahora yo soy Abril. Les voy a dar algunos ejemplos de los desintegrantes. En primero, la definición de estos es que se utilizan para acelerar la desintegración del principio activo, ya sea en agua o en los jugos gástricos. Estos van a facilitar así su disolución y su absorción. La función de este excipiente la puede ejercer por sus características de solubilidad mayor que las del principio activo.
por ejemplo, cuando son muy poco solubles. Ahorita les voy a enseñar una tabla donde están algunos ejemplos. Bueno, estos excipientes también pueden actuar gracias a su capacidad de hinchamiento o esponjamiento, así es como le encontré, que estos van a favorecer la penetración de los líquidos en el comprimido y la separación o la disgregación de los gránulos, que es lo que ya nos han explicado durante la clase. Por lo tanto, este va a ayudar a acelerar la disgregación del principio activo en el agua y en los jugos digestivos, como ya se los mencioné, y va a permitir la liberación del fármaco de la tableta, aumentando su porosidad. Aquí en este cuadro les muestro algunos ejemplos que son los más usados, como el almidón, que presenta un límite del 5 al 15%. Otro también muy utilizado es la celulosa entrecruzada, del 2 al 3%, y el aglinato de sodio, del 2.5 al 10%. ¿Le puedes poner la siguiente, por favor, para que vean una tabla de los ejemplos que son más utilizados con su nombre comercial? También algunos comentarios que son dados por el excipiente. Y bueno, ahí están los desintegrantes, su nombre comercial, los comentarios y las dosis que les comenté de los límites que se manejan en porcentajes. La siguiente, por ejemplo. Bueno, ahora los lubricantes que... Estos tienen la acción de lubricante, ya que radica en la disminución de la fricción entre las partículas durante la compresión y van así mejorando la transmisión de la fuerza de compresión en la masa del polvo o del granulado, que es nuevamente lo que ya nos han explicado. El lubricante más usado es el estearato de magnesio. Estearato de magnesio, que tiene un límite del 0.25 al 2%. Otro de los más usados es el talco y el cloro de sodio, que su límite abarca hasta el 5%. La siguiente, por favor. Y nuevamente les muestro una tabla de los ejemplos con lo que les mencioné de la solubilidad del agua, que es lubricantes solubles en agua y lubricantes insolubles en agua, y sus porcentajes de límite, para que tengan el ejemplo. Además, la siguiente. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. Muy bien. Ok, ahora vamos a hablar sobre los antiadherentes. Bueno, como se sabe, durante las distintas fases del ciclo de la compresión puede presentarse problemas de fricción, pues de diferente naturaleza. Y estos se presentan entre la superficie del comprimido, los punzones y las paredes de la matriz. Entonces, los antiadherentes son necesarios cuando alguno de los componentes de la formulación tienen una fuerte tendencia a adherirse a la matriz y a los punzones metálicos, así produciendo superficies rugosas o un deterioro en el comprimido. Aquí tenemos como varios ejemplos de los que se pueden ocupar y así como su porcentaje de que se agregan. Y en esta tabla es para que puedan ver, por ejemplo, en el caso, no sé, del talco, que puede cumplir con dos funciones, de un lubricante y un antiadherente, pero es un excelente antiadherente y un pobre lubricante. Entonces, pues va a depender para qué ocupemos los diferentes agentes antifricción, ya que no tienen como la misma como manejo según cómo lo ocupemos y las concentraciones habituales que se ocupan. Ahora, hablando de los colorantes, pues estos se incorporan a la formulación con el fin de mejorar el aspecto del comprimido. Sin embargo, además de su valor estético, sirven para distinguir un producto de otro. Los colorantes usados están limitados a aquellos que están certificados por la FDA y se clasifican como colorantes solubles e insolubles. En el caso de los colorantes solubles, pues son aplicados como solución en el agente aglutinante, mientras que las lacas y los pigmentos insolubles se incorporan como polvos secos junto con una parte del diluyente, distribuyéndose durante el procedimiento de mezclado con el resto de los componentes, o bien en la etapa final de mezclado. Y bueno, con respecto a las cantidades, la FDA regula las cantidades de colorantes que pueden ser añadidos a la formulación,
ya que se establece de forma general que la cantidad añadida no ha de sobrepasar el 0.05%, y por tanto también se debe probar la resistencia de la formulación a los cambios de color como cuando se expone a la luz. En el caso de los edulcorantes, bueno, está definido como aquel aditivo o sustancia que confieren a un medicamento el sabor dulce. Estos son considerados como un excipiente de carácter facultativo. En sí, son sustancias utilizadas en medicamentos para enmascarar el sabor que puede llegar a tener algunos fármacos y así permitir una mayor adherencia al tratamiento. Además, pues son materiales que se pueden incorporar en la solución aglutinante o en seco. Los más utilizados son la sacarina y el aspartame, y en algunos casos la sacarosa. Los edulcorantes se pueden clasificar como edulcorantes de bajo poder edulcorante o de gran poder, o de un poder edulcorante alto o medio. La intensidad de los edulcorantes respecto a la sacarosa dependen de su concentración, de la temperatura en el momento de que se realiza, el pH de la solución y del sabor, aroma y textura del material. Y es que la lactosa, el manitol y la sacarosa tienen ya un sabor dulce, pero se puede potenciar este sabor con la adición de otros agentes de elevado poder edulcorante, como pueden ser la sacarina y el aspartamo. También, bueno, los edulcorantes que no son azúcares tienen la ventaja de poder ser añadidos en pequeñas cantidades, no influyendo casi en las características, pues, físicas del granulado. E igual aquí hay una tabla donde se ven los diferentes edulcorantes, su poder y pues su número. Y bueno, también dice que la solución diluida debe ser al 0.17%. Y, bueno, el color debe ser adecuado con el sabor, así es más aceptado el producto. Yo voy a explicar lo que son los agentes de recubrimiento. Y estos están definidos como las sustancias que cuando se aplican a una superficie exterior de un alimento, o en este caso un fármaco, van a poder conferir a este un aspecto brillante o lo revisten con una capa protectora. Estos van a envolver el producto, como les decía, creando una barrera semipermeable a gases como oxígeno y dióxido de carbono, y vapor de agua también. Van a mejorar las propiedades mecánicas, ayudando a mantener la integridad estructural del producto que recubren, o sea, para que no se lleguen a descomponer, como lo podemos ver en esta práctica. Pues un ejemplo no más rápido era que las pastillas que tenían algún recubrimiento se tardaban un poquito más en disolver. También una de las funciones y propiedades de los recubrimientos van a destacar que van a reducir la pérdida de la humedad, el transporte de los gases, también van a reducir la migración de los gases y aceite, el transporte de solutos, y van a mejorar las propiedades mecánicas y el manejo de los fármacos. El siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar de los viscosizantes. Bueno, estas son sustancias que aumentan la estabilidad de la suspensión o facilitan la preparación de fórmulas de liberación controlada. Estos agentes incrementan la viscosidad, dificultando así que las partículas de los principios activos insolubles sedimenten. Entre los viscosizantes más utilizados tenemos a derivados de la celulosa, como por ejemplo la carboximetilcelulosa sódica o la metilcelulosa, entre otras. También tenemos la gelatina hidrolizada, la pilovinilpirrolidona y monesterato de aluminio. Y pues aquí se muestran las presentaciones comerciales de estos excipientes. Siguiente, por favor. Ahora, para los antioxidantes necesitamos saber que una oxidación es un proceso químico que lleva a la descomposición de la materia prima con pérdida de su función. La luz, el aire, el calor, la presencia de contaminantes en el medio y el pH son los agentes desencadenantes de este proceso. El mecanismo de oxidación se inicia con la formación de radicales libres. Entonces,
Los agentes antioxidantes son sustancias capaces de preservar la formulación de cualquier proceso oxidativo, aumentando su duración. Y algunos ejemplos son el butilhidroxianisol, conocido como BHA, y butilhidroxitolueno o BHT, los cuales actúan impidiendo la formación de cadenas de radicales libres. Y también tenemos el ácido ascórbico e hidrosulfito de sodio, que actúan sufriendo una oxidación, es decir, son agentes reductores. Siguiente, por favor. Aquí también los aromatizantes van a ser destinados a introducirlos a ciertos medicamentos, los cuales van a ayudar a mejorar su olor. En este caso, pues hay algunas sustancias que tienen un olor un poco fuerte. Estos se van a dividir en 3 tipos de aromatizantes: los naturales, los artificiales y el tipo de mezclas. Los naturales van a ser aromas obtenidos por procesos físicos, microbiológicos o enzimáticos. Pueden ser usados en su estado natural o procesados para que puedan ser consumidos por el ser humano y no puedan tener un aroma artificial como tal. Y en este caso, los aromas artificiales van a ser técnicas de análisis químico, principalmente a los avances en la cromatografía en fase de vapor. Es posible determinar esta composición de los aromas naturales e identificar las moléculas que van a componerlos para así poder sintetizarlos y poder como obtener este aroma artificial. Un ejemplo de estos son el acetato de isoamilo, que va a conferir un aroma a plátano, el limoneno, que va a conferir un aroma a naranja, el decaidinato de etilo, un aroma a pera, y el último, el hexanoato de alilo, que va a conferir un aroma de piña. Siguiente, por favor. Ok, Y ya sería nuestra parte. ok, gracias. Sí, lo único que, bueno, saborizantes, son muy pocas las tabletas que llevan saborizante. Ya habíamos dicho, serían las masticables, las efervescentes, ¿no? Esas sí tendrían que tener un saborizante, ¿no? Pero si es una tableta que la vamos a deglutir completa, pues ahí ya estaría de más el usar un, un saborizante. Ok, ¿algún comentario, maestras? Sí, sí, por favor. Bueno, pues primero quiero reconocer que este equipo nos dio información muy puntual, una información organizada y una información muy útil, pero quiero que ustedes mismos reconozcan la utilidad de la información que encontraron. Empezaron por presentarnos algunas características de los grupos de materias primas o de materiales, y se encontraron con diversas tablas. En estas tablas ustedes se encontraban, obviamente, referencias de márgenes de uso de estos excipientes. ¿En base a qué creen que se recomiendan estos márgenes de uso para poder empezar a entender cómo es que son utilizados estos datos para poder tener la información necesaria para formular una tableta? Aunque todavía no la están formulando, están en la parte de producción y en la parte de saber monitorear un proceso. Pero ¿cómo creen que les funcione estos márgenes que encontraron en las tablas y esta información? No sé, Grecia nos habló de los diluentes. ¿Qué te parece la información que compartiste, Grecia? Bueno, creo que lo del porcentaje tiene que ver más que nada, como lo mencioné, o sea, para poder escoger el diluyente adecuado, pues teníamos que checar más que nada. De hecho, justamente es como el más importante respecto a lo del principio activo.
Creo que fue lo que mencionó en alguna ocasión la maestra. O sea, tenemos que ver tanto la solubilidad, la capacidad de absorber la humedad, y pues con base en eso, tanto del principio activo, pues tenemos que ver cuánto es la cantidad pues necesaria, por así decirlo, o adecuado para poder agregar cierto tipo de diluyentes. También manejaste un concepto que vamos a retomar, la mejor característica de compactación. ¿Por qué? Porque si va a ser un componente que tiene gran peso en una tableta, pues tiene que tener esas características que nos ayuden a trabajar. Luego nos hablaron ahora de las características de un aglutinante, y incluso hasta los acomodaron por algunas características de procedencia, pero algo comparten entre ellos. No sé si nos puedas ayudar, me parece que fue Abril la que habló del, o Sugeli, no me acuerdo. ¿Qué les parece ese tema de aglutinante? ¿Qué pudieron entonces entender de qué características comparten en común este tipo de materiales? ¿Quién dice yo? O a lo mejor a quienes estuvimos oyendo. Si estás por ahí, Abril, o Manuel, o Bruno. O José Manuel. Bruno, por ejemplo, se relaciona con algo de estructura química, estas características que le dan el poder de ser un aglutinante, de aglomerar, de tener más factibilidad de comportamiento, sí, de unión de partículas. Yo creo que sí, por el tema de compactación y pues al momento de, o sea, no sé, por ejemplo, el principio activo, qué tan grande sea su peso molecular o el tamaño de la partícula, y qué tanto se puede como relacionar con ese tipo de excipientes de inicio, Bruno, si nosotros vemos la tabla que presentaron, decían que hay una grenetina, o que hay una polivinilpirrolidona, o que hay un almidón, o que hay alguna celulosa. ¿Qué características químicas comparten estas moléculas para poder ser capaces de funcionar como un pegamento? ¿Quién dice yo? De todos los que están presentes. ¿Son qué partículas? ¿Me repite la pregunta, por favor? Entre todos los aglutinantes que ustedes mencionaron, estuvieron mencionando naturales, artificiales, sintéticos, y dijeron, hay una grenetina, hay una polivinilpirrolidona. Que todos son polímeros. Que son poliméricos. Exactamente, que van a tener actividad dentro de nuestra preparación, ya sea líquida como una solución aglutinante, o ya sea como parte de una mezcla, para tener cierta flexibilidad y para poder agrupar o para poder consolidar partículas sueltas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién no ha visto cómo se genera una gelatina, lo pegajosa que es, o un pegamento vinílico, o una proteína? Entonces yo creo que por ahí ustedes ya tienen mucha información que tendrían que consolidar con lo que ya vieron con antelación. Y finalmente, perdón, me estoy alargando un tantito más. Dentro de esta información que tienen, que ahora ya están incorporando a su carrera, ¿qué actividades como químico, farmacéutico, industrial se pueden relacionar con el conocimiento de materias primas, de lo que ahorita estuvieron trabajando? ¿Dónde podrían trabajar ahora teniendo este poquito más de conocimiento relacionado con los materiales? ¿Quién dice yo? ¿Podría ser en el tratamiento de aguas? Tratamiento de aguas y todo lo que se genera como parte de un proceso. ¿Qué más? ¿Dónde más como químicos después de esta información? Pues en la industria alimentaria también. Además de estar en la industria farmacéutica, la industria alimentaria tiene muchísimos materiales que comparte con nosotros, ¿no? Como farmacéuticos. Imagínense, todos estos materiales están
elaborados, comercializados y llegan como insumos. Quien sabe de química, quien sabe de características, quien sabe de procesos, pues va a poder también incluir un panorama de trabajo dentro de este tipo de industria, ¿no creen? ¿Quién dice yo? ¿Quién más? ¿Cómo les va a servir esta También información? en la industria cosmética hay unos labiales que tienen saborizantes. Claro. Las sombras. En la cosmética, en la recreativa, en muchas de las industrias. Y esto, pues, es información que ustedes entendieron mejor porque saben de química, porque saben polímeros, química orgánica, química inorgánica, y porque ahora se está uniendo a la reglamentación. ¿Cómo analizo uno de estos excipientes para que tenga la calidad de utilizarse en la industria en donde yo vaya a trabajar? Entonces, los análisis químicos de detección de la mejor de pureza, de efectividad, de humedad, de todo lo que ahorita podrían ver que es como un insumo indispensable en la industria farmacéutica, podría ahora ser analizado para utilizarse con la reglamentación adecuada. Y por mi parte es todo. Ojalá y sigamos así de bien. Ok, No, continuamos el equipo 2. Equipo 2. Maestra, Abigail tiene problemas de conexión. Okay. Entra y sale y ahorita dice que otra vez se trabó su máquina. Y es del 2. Pero ahorita sí ya me funciona, maestra. Espero que ahorita no me falle. Ok, entonces comenzamos y si tú eres la que vas a compartir la presentación. No, va a ser Miguel porque sí me está fallando bien feo. Ok, bueno, entonces, ¿tú empiezas o quién empieza? Sí. Ok. Bueno, si te sales, pues ya que te releve uno de tus compañeros. Bueno, buenas tardes, compañeros docentes. Nosotros somos el equipo 2. Estamos integrados por González Corrales Sandra, Saavedra Chabelas Miguel y Rodríguez Cuateicel. Bueno, y yo, su servidora Abigail. Entonces vamos a hablar de la molienda de sólidos. Bueno, el término de molienda, esto a lo que se refiere es a la pulverización y a la desintegración del material sólido. Esto es la manera de reducir el mineral en partículas muy pequeñas por medio de presión o impacto. Y se usan distintos tipos de moledoras en las plantas de procesamiento para obtener la dimensión deseada. Esta es la manera más empleada para la subdivisión de partículas sólidas grandes en partículas más pequeñas, que ya viene siendo la molienda o la amolturación. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un molino, que es molino de martillos. Y pues tiene la capacidad, bueno, está distribuido con de 2 a 10 martillos y también tiene una alta velocidad pues para triturar para moler ahora sí que el material. Y siguiente, por favor. Bueno, yo soy Sandra. En la industria farmacéutica, como sabemos, las materias primas de las que se parte para elaborar algún medicamento suelen tener un tamaño de partícula demasiado grande. Es por eso que es común la reducción de su tamaño y la manera más empleada para esta división, como ya se mencionó, es la trituración y la molienda. La molienda va a tratar de obtener un tamaño de partícula específico. Y a pesar de que implica solo una transformación física de la materia sin alterar de su naturaleza, es de suma importancia en diversos procesos industriales. Esto es importante considerar el conocimiento de la granulometría para determinado material, ya que es de suma importancia. La siguiente, por favor. Bien. En cuanto a la importancia de la molienda, es una operación unitaria que, a pesar de implicar solo una transformación física del material, sin alterar la naturaleza, el tamaño de partícula representa una forma
indirecta en las áreas, que a su vez afecta los fenómenos en sus diversos procesos. Considerando esto, esta operación unitaria reduce el volumen promedio de las partículas de una muestra sólida. La reducción se lleva a cabo dividiendo o fraccionando la muestra por medios mecánicos hasta el tamaño deseado. Y como ya se mencionaron, los métodos de reducción empleados son por compresión, impacto y cortado. La siguiente, por favor. Bueno, aquí puse dos tipos de molinos, que es el molino por comprimidos. Esta trituradora de comprimidos permite reducir las cosas en polvo. Pues este es manual. Este molino es manual. Entonces es muy fácil de usar. Y otro más complejo que ese es el molino de cuchillas BTM. Bueno, así se llama. No sé si es correcto el BTM, o sea, la marca. Bueno, tiene un diseño más fácil para compactar y tiene una excelente capacidad de rendimientos. Las características importantes es que es fácil de transportar y pues las materias primas se llenan fácil constantemente en la cámara que tienen ahí en el aparato a través de una válvula oscilante. Las cuchillas de rotación son rápidas y muelen el producto ya sea cortado o machacando. Posteriormente el material Perdón, de se la quitó la molienda. presentación, no sé. Yo creo La presentación. Yo creo que se le fue el internet a mi compañero. ¿Sí la están viendo? No, ¿verdad? No. Se fue. El compañero acaba de mencionar, me acaba de mandar mensaje, dice que se le fue la luz. Si me permiten unos segundos, ahorita yo se los comparto. Ok, sí, gracias. ¿Qué es el problema, no? Creo que desde la semana pasada ha habido muchos problemas, ¿no? A mí también me ha estado sacando. Pero bueno. Es que luego es por Meet, maestras. Es que como que cuando hay muchas personas como que nos saca y así. El mejor es Zoom. Ese como que no hay tantos defectos con esa aplicación, pero quién sabe si sea eso. Ok. Ok, ya está. Bueno, entonces comentaba de que tenía unas cuchillas que muelen el producto y, o sea, los machacan o los cortan. Después de eso, controla el tamaño granular y luego las cuchillas, el tamiz y la velocidad determinan el tamaño de las partículas del granular. También otra característica de su ventaja es de que el tamaño de partícula es menor a 100 microgramos. Y pues la velocidad igual es muy rápida. También micras. Perdón, Ajá. nomás corrijo, no son microgramos, son micras. Micras. Ok, va que. Son Perdón, micras. sí, cierto, tienes razón. Y bueno, también igual es fácil de manejar, modular e igual el compacto es fácil. Ya, siguiente. Bueno, otros molinos empleados en la industria farmacéutica es el molino de bolas, el cual se lleva a cabo la división por percusión y fricción. Este es una máquina horizontal que tiene una instalación rotativa en forma de un tubo, haciendo que este sea el equipo más importante de trituración de los materiales. De hecho, encontré que era de los más o el más utilizado. Ya que ofrece un proceso de molienda, un producto más fino que otros molinos, debido a que la acción es frenada por las partículas de mineral más gruesas que se interponen entre barra y barra. Estos molinos operan en un circuito cerrado con un clasificador de rastrillo, espiral o hidrociclón y son movidos por una transmisión de correas trapezoidales y engranes de mando a una reducción.
encontré que las ventajas es que se realiza la molienda húmeda, se pueden poner moler, materiales estériles, y una de las desventajas es que es un proceso largo, también es un elevado consumo energético y su limpieza es laboriosa. El de al lado es un molino de martillo, que igual ya lo comentó mi compañera Abby. Y bueno, la siguiente, por favor. Les voy a hablar sobre otro tipo de molino que es el molino de rodillos. Este molino, las partículas sólidas son captadas y trituradas entre uno o más medios rodantes, los cuales presionan con gran fuerza el material. Las partículas quedan atrapadas entre los rodillos y son fragmentadas por compresión. En la industria existen distintos tipos de molinos de rodillos, ya sea por diferencias significativas entre el diseño o ligeras variaciones en los acabados. Los más utilizados son molino de un rodillo o molino de dos rodillos. En el caso de los equipos con un solo rodillo, este gira cerca de una placa rompedora. El material es aplastado por compresión y cizallamiento entre dos superficies. En cuanto a los equipos con dos rodillos, estos giran en un sentido contrario a velocidades iguales o diferentes. Las partículas de la alimentación quedan atrapadas entre dos rodillos y rompen por compresión y caen por la parte inferior. Una ventaja de ello es que el funcionamiento es sencillo y es de fácil mantenimiento y tiene gran versatilidad de materiales a procesar. En la figura 9 tenemos otro tipo de molino que se conoce como micronizador. Este se utiliza para la molienda fina y ultrafina. Es apta para una gran variedad de productos, desde blandos hasta semiduros. La molienda se basa en la micronización por impacto de las partículas del producto. Normalmente se suele utilizar aire comprimido para llevar a cabo su funcionamiento. Sin embargo, para algunas aplicaciones se prefiere utilizar vapor, mientras que los gases inertes pueden ofrecer ventajas en el caso de materiales sensibles o materiales que supongan un riesgo de explosión. El material de alimentación se inspira mediante una pequeña proporción de aire comprimido a través de un tubo hasta llegar a una cámara de trituración en la que varias boquillas aceleran el impacto entre las partículas del material. Entre sus ventajas, su facilidad de limpieza y su uso para aplicaciones higiénicas o estériles, y la capacidad de procesar materiales que sean sensibles al calor. Otro tipo de molino es el molino coloidal. Este tipo de molinos son equipos para fabricar emulsiones, capaces de homogenizar, mezclar, refinar y emulsionar y triturar materias primas e ingredientes que se ocupan en diferentes sectores. Estos molinos cuentan con un rotor que gira a altas velocidades y un estator con dentadura recta o cruzada. Al poner en marcha dicho conjunto, se generan vibraciones de alta frecuencia dentro de la cámara de molienda, y esto va a producir que empiece una acción reforzada por efectos de cavitación provocada por la caída de potencial hidrodinámico, que esto va a llevar a cabo que se realicen las vibraciones. Los molinos coloidales son ideales para molienda húmeda, es decir, que para la molienda de productos sólidos dispersados en un medio líquido y para la preparación de suspensiones estables. Este se utiliza en diversas industrias, tanto en la farmacéutica se puede usar para realizar suspensiones de antibióticos, pomadas y ungüentos. Sin embargo, para la cosmética, por mencionar algunos ejemplos, se puede utilizar para realizar cremas, humectantes y algunos colágenos.
Y bueno, aquí tenemos algunos que encontré en una página de internet que los venden y así. Y el que tenemos a la izquierda es un molino de laboratorio de alto rendimiento que logra las más finas y estrechas distribuciones de partículas y alcanza una escala nanométrica. Y el de la derecha es un molino para reducción de tamaño de partícula de ingredientes farmacéuticos activos y utiliza tecnología de molienda húmeda para reducir de manera efectiva el tamaño de partículas en ingredientes farmacéuticos activos y excipientes. Y la siguiente. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Ok, gracias. Bueno, nada más les quiero comentar, el molino coloidal se utiliza más para cuando estamos preparando una emulsión o una suspensión, ¿sí? No para sólidos, ¿ok? Bueno, la importancia de moler es precisamente tener un tamaño de partícula adecuado y el tamaño de partícula y además, sobre todo cuando para nuestro principio activo, el que sea más, no más soluble, sino que facilite la solubilidad y esto nos permita que se absorba más rápido. Si tiene una partícula más pequeña, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa? Pues creo que, pues nada más sería esa corrección de que el molino coloidal es para emulsión y suspensión, precisamente para, sí vamos a minimizar el tamaño de partícula, pero eso es para semisólidos, ¿ok? Bueno, creo que, bueno, no sé, maestras, ¿algún comentario? Nada Ángeles. más brevemente, cuando ustedes estaban hablando del objetivo de cualquier molino es disminuir el tamaño de partícula y cuando ya estemos trabajando a nivel de polvos farmacéuticos, ustedes se van a dar cuenta que hay una clasificación según su tamaño y esa clasificación la podemos encontrar en la farmacopea porque podemos decir partículas gruesas, partículas finas, partículas de mediana dimensión, y entonces ya estamos hablando en algún sistema de medición, ¿no? Que podría ser en micras. Entonces, es importante que ahora para la siguiente práctica, cuando ya estén conmigo, pues vamos a analizar qué tanto la influencia de un tamaño de partícula es importante para el proceso que sigue, ¿no? El proceso de compresión. Entonces, nada más hay que checar en la farmacopea cuál es la clasificación según el tamaño de partícula de algunos polvos de interés farmacéutico, ¿va? Entonces, por ahí para ir leyendo un poco acerca de esto. Ajá. Y obviamente se logra con el uso de molinos. Nada más. Ok. Pues creo que fue información muy, muy valiosa. Sí, valiosa, concreta y sobre todo que quede bien entendido la importancia de darle un tamaño de partícula. Como dice la maestra, en la siguiente sección, ya cuando se va a hacer la tableta, es muy importante el tamaño de partícula, porque si no, vamos a tener problemas durante el proceso. Ok, equipo 3. Equipo 3, ¿estamos completos? Sí, profesora. Ok, entonces, nos comparten su presentación. En un momento, profesora. Sí. Ok.
¿Se ve la pantalla, profesora? Es que no Sí, alcanzo a ver si ya. se ve. Sí, ya. Ah, ok. Se ve bien. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a hablar sobre mezclados para sólidos. ¿Le podrías pasar a la siguiente, por favor? Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre lo que es un mezclado, que es un proceso que da lugar a una homogenización de partículas que pueden no ser similares entre ellas, todo dentro de un sistema adecuado. En este caso podemos ver algunos ejemplos del lado izquierdo en nuestras imágenes, que podemos ver que hay hay una imagen de separación total, mezcla ordenada y mezclas aleatorias. Esos son los tipos de mezclado que podemos tener. Bueno, de homogenización. La siguiente, por favor. Es particularmente utilizada en la industria farmacéutica con el principal objetivo de reducir las no uniformidades y gradientes en las propiedades totales, en las propiedades tales como la concentración, el color, la textura o sabor entre las diferentes partes del sistema. En este caso, el color es necesario si pensamos, por ejemplo, en la apariencia o la presentación de los productos, ya que pues no sería muy agradable para el consumidor un producto que no tenga un color homogéneo o un sabor, digamos, homogéneo, en el caso de las tabletas masticables, ya que podría ser que estas fueran amargas si todos los componentes no están en su total en una homogenicidad. La siguiente, por favor. Tenemos algunos mecanismos de mezclado de polvos. En este caso son 3, que es la convección, el deslizamiento y la difusión. Enseguida les voy a platicar sobre cada uno de ellos. La siguiente. La convección es el movimiento de grupos de partículas o agregados que se desplazan uno con respecto al otro por acción del mezclador. En este caso los agregados son seleccionados para cada desplazamiento y luego trasladados a otro lugar en el mezclador, como podemos ver en la imagen. De este modo, la homogenicidad espacial se mejora y el área superficial entre los componentes aumenta. La siguiente. También tenemos lo que es el deslizamiento, que se produce cuando una capa de material se mueve o fluye sobre otro. En este caso podemos ver en la imagen que tenemos 2 tipos de partículas diferentes, marcadas por diferente color. Esto puede ser que una tenga una densidad diferente a la otra, y en este caso cuando se da el deslizamiento, se crea una homogenicidad entre los 2 tipos de partículas. La siguiente. También tenemos lo que es la difusión, que es un proceso por el cual se toma de acuerdo a la escala de longitud de las partículas en el mezclador. Los componentes pasan periodos de tiempo en un estado de comprimido denso. Después, por acción del mezclador, los componentes son distribuidos sobre una superficie y como resultado, un nuevo conjunto de contactos de partículas, partícula a partícula, es desarrollado, como podemos ver también en la imagen, que tenemos 2 tipos de partículas y por medio de la difusión se da esta homogenicidad. Siguiente, por favor. Y bueno, a continuación ya vamos a comentarles sobre los mezcladores. Y el objetivo de los mezcladores es mover las partículas de los ingredientes para así poder conseguir un conjunto homogéneo de los mismos. Cuanto mayor sea el movimiento de las partículas, más rápido y eficiente será el mezclado. Para los mezcladores tenemos de 2 tipos, que son los mezcladores móviles, de contenedor móvil, giratorios o de caída libre,
Y estos son el tambor o cilíndrico, el cúbico, el doble cono y el doble carcasa o el de calzoncillo, o que es mayor conocido como en B. Y para los estáticos tenemos el de cintas, tornillo vertical, el de palas, lecho fluidizado y palas planetario. En el caso de los mezcladores móviles, se utilizan para un mezclado difusivo suave. Son funcionables para los materiales friables. Esto quiere decir que son materiales que se pueden desmenuzar fácilmente, y son insuficientes para materiales cohesivos. Para los mezcladores estáticos, sirven para materiales poco cohesivos. Hay un mezclado conectivo, sirve para grandes volúmenes, y estos se pueden alimentar de otros equipos para otro proceso que se puede llevar a cabo. Siguiente, por favor. Y bueno, ya les vamos a comentar sobre los mezcladores y de los diferentes proveedores que existen en la industria o en el mercado. La siguiente, por favor. Gracias. Para el tipo de mezcladores de tambor o cilíndrico, tenemos a la marca STS, Bespoke Handling Equipment, y esta es una marca del Reino Unido. En realidad, les voy a comentar, de dos marcas, modelos. La única diferencia que existe de este con el otro modelo es en las rotaciones, en las revoluciones, que en este modelo, que es el DMD, trabaja a 10 revoluciones por minuto y necesita una red de energía de 230 voltios. La que sigue, por favor. En comparación con este otro modelo, las revoluciones, son variables y va de 2 a 11 revoluciones por minuto, y necesita una red de 440 voltios y necesita una fuente de alimentación trifásica. Para los demás, por ejemplo, como la capacidad requerida, para ambos son de aproximadamente 350 kilogramos y son movibles. También vi que cuentan con adaptadores para tambores más pequeños y si necesitan otra modificación, se puede tener contacto con la empresa para poner otra especificación que se necesite para este mezclador. El que sigue, por favor. También es de otra marca para tambor o cilíndrico. Y esta marca es BSIT, Bright Shine, y esta marca es china. Lo que vi es que esta marca es es barata, y estuve viendo que es un poco, por lo mismo de que es barata, se consigue más fácilmente y tienden a comprar este tipo de equipos. Lo que varía entre cada modelo es la capacidad, como pueden ver, en litros, el volumen, el peso de la alimentación, la velocidad casi no cambia, y el poder de motor. Perdón, es que estoy un poco nerviosa. El tamaño del tambor y el peso en kilogramos que se puede contener de muestra. El que sigue, por favor. Y para el mezclador cúbico, no encontré muchas marcas. Creo que la única marca que encontré que hace este tipo de mezcladores es la Inox, y esta marca es mexicana. Este mezclador tiene una capacidad total de aproximadamente 2,000 litros.
tiene un rompacorriente de boca, perdón, y tiene 8 velocidades. Igual, este también no tiene alimentación de otro equipo, de otros equipos. Y las desventajas de estos es que son, como pueden ser movibles, muchas veces no se tiene una adecuada utilización de estos equipos. El que sigue, por favor. Bueno, y ahora pasando con los de doble cono, voy a explicarles dos marcas. La primera, que es Comasa. Bueno, pues esta me pareció muy interesante ponerla, ya que, pues además de que presenta construcción acorde a los lineamientos GMP, a las buenas prácticas de manufactura, pues tiene panel HMI touchscreen, o sea, un poco moderno, ¿no? Si quisiéramos verlo por ahí. De acuerdo al modelo que en dado caso la industria o la empresa solicite, va a ser la capacidad, ya sea de 48 a 105 litros que requiera introducir. Va a presentar válvula sanitaria 100% desmoldable y un pulido inferior a 0.4 micrones. Entonces, ya dependiendo, si pasando, por ejemplo, a la otra diapositiva, algo muy interesante y de Inoxpa, que inclusive sus oficinas están aquí en Anzures, es que se le puede incorporar un sistema de dispersión de líquidos para ser pulverizados durante el proceso. Entonces, cada equipo va a tener sirve para, ahora sí que lo mismo, para el mezclado. Sin embargo, cada marca va a dar su plus de acuerdo a los requerimientos que como industria requeramos. Algo muy característico es de que este equipo tiene una capacidad útil del 65%, y si nos acordamos pues, que estuvo platicando la maestra Elvia acerca de cuando le ponemos o adicionamos el chocolate al recipiente, pues parece que se llena, ¿no? Que se llama, perdón, que se llena todo, pero a la hora de estar agitando, pues disminuye su volumen. Por eso tiene nos indica el proveedor que su capacidad útil va a ser del 65%. Bueno, pues va a estar fabricado con calidad requerida por las normas internacionales, y este equipo ha sido diseñado en diferencia con el tipo de pantalón o de V, que es el mezclador que ahorita vamos a hablar, para mezclas de productos granulados con polvos o de densidad altas y de diferentes cargas de un 65% de capacidad total. No podemos ponerle más, a diferencia del 50%, que es del siguiente que les voy a hablar. Si lo pasas, por favor. Bueno, aquí tenemos voy a hablar de 3 marcas, Leal, Inoxpa. Les digo que Inoxpa es, no sabría decirles si es mexicana, pero pues bueno, aquí tienen sus oficinas. De Leal, algo muy característico es de que desarrolla un proceso de mezcla con suavidad y fluidez de sólidos, con una intensidad de mezcla de 1 a 100,000. O sea, imagínense, ¿no? Qué tanto es o qué capacidad tiene de mezclado este equipo. Si quisiéramos hacer, como comentábamos en clase, para principios activos de muy baja concentración para nuestras tabletas, pues a lo mejor este equipo no serviría. Dispone de 2 bocas con tapas de cierre hermético, es una de sus ventajas. Tiene alta rentabilidad por su gran capacidad de producción, calidad de mezcla y bajo coste de energía, y además de que requiere escaso mantenimiento. Si nos vamos por otro lado, al de pantalón o al de tipo B, de Inoxpa, esta serie va a disponer de diferentes modelos de capacidades de 50 a 4,200 litros, pero como les comenté anteriormente, va a tener capacidad del 50% únicamente. Entonces, pues si quisiéramos hacer mayor cantidad en la producción, pues bueno, nos convendría quizá el de doble cono de esta marca. Pues su limpieza es fácil, los sistemas de carga y descarga se pueden automatizar a petición del cliente con una válvula de mariposa, y de igual forma se le puede incorporar un sistema de dispersión de líquidos. Bueno, en la siguiente diapositiva ya es una marca inglesa, se llama United Farm Market, es de Estados Unidos, y pues bueno, igual, ¿no? Nos dice sus diferentes modelos y la capacidad que tiene, la altura de trabajo. Vean, pues
cumplen con lo mismo, pero pues cada proveedor nos ofrece diferentes cosas. Bueno, en el caso de los mezcladores de cintas, pues es muy característico. Aquí tenemos igual Beico, es una marca mexicana. Este equipo se forma de una tina horizontal en eje en forma de U, ¿sí? Los agitadores de cinta se van a utilizar para mezclas que van a estar entre el 30 y el 90% de la capacidad del mezclador, y va a contar con dos formas de mezclar, ya sea por cargas o por alimentación continua. Ya igual lo estuvimos viendo un poco en las clases. La de cargas, pues bueno, se establece una carga determinada en el producto, se va a introducir determinada carga, y posteriormente es retirada y se le introduce una segunda carga. La de alimentación continua, bueno, pues en este caso va a tener una boca de alimentación y otra de salida. Esto es lo ventajoso de este equipo que nos está ofreciendo el proveedor Beico. Y por el otro lado tenemos el de Pailería Romero, me parece que igual es mexicana, y este tipo de mezcladores, en la siguiente diapositiva, por favor, lo que nos ofrece es una excelente homogenización en un tiempo rápido de 10 a 20 minutos, con maniobras de carga, descarga y con facilidad de operación, y además todo esto pues es un espacio muy reducido, es compacto el equipo. Si no tenemos gran espacio en nuestra fábrica, en nuestra industria donde estemos trabajando, pues bueno, a lo mejor sería una opción este equipo. Bueno, enseguida tenemos lo que son los mezcladores de tornillo vertical. Estos giran sobre su propio eje en el interior del recipiente cónico, como podemos ver en la imagen, que pues a su vez también tiene, a su vez tiene un eje longitudinal que gira también sobre su propio eje. Mediante este sistema se consigue una intensa acción de mezclado. Este se utiliza para materiales en polvo y gránulos, y como podemos ver, pues cuenta con una estructura simple, tiene una velocidad de mezcla rápida, y pues es de fácil operación. Su mantenimiento y limpieza también son fáciles, y tiene una capacidad de manejo que van desde 25 hasta 300 kilogramos. La mezcla del polvo se produce de una forma más homogénea y rápida con respecto a lo que ocurre en otros mezcladores verticales. Y pues como ya les había comentado, pues el mezclado se da en el centro de la cámara. Estos son de baja potencia y de alta eficiencia, y como podemos ver en la tabla tenemos algunas especificaciones. En este caso tiene una capacidad de hasta 6 toneladas. Su tipo de mezcla es de tornillo, su velocidad es de 350 revoluciones por minuto. Bueno, tenemos también las especificaciones de motor, su dimensión, su función de calefacción, que puede ser modificado por requisitos particulares dependiendo de la industria en la que se implemente. El mercado de descarga, que son de dos, bueno, esto no lo entendí si eran dos piezas o requisitos o se modifica en general. Tenemos aquí también dos marcas de empresas que la distribuyen, que es el Grupo Industrial Ámbar y el GIMAT. Hay muchas empresas más también que las distribuyen, pero encontré que estas eran como que las que más tenían auge en ello. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos lo que es el mezclador de listón, o también lo podemos encontrar como mezclador Sigma. Esta está diseñada y construida para procesos de mezclado, de humectación y homogenización de productos húmedos o pastosos de alta viscosidad. Tenemos que sus características, su aplicación es en aglomeraciones, mezclado y rompimiento. Su campo de aplicación es en químicos, alimentos, fármacos, cosmética y en la naturista.
Bueno, el tipo de material que utiliza puede ser polvos o líquidos o semipastas o pastas. Principio de mezcla pues es la homogeneización y la carga va de los 10 a los 5 litros, 5,000, perdón. Su velocidad es de 5 a 87 revoluciones por minuto y bueno, es generalmente es utilizado en la industria de farmacéutica se utiliza para adhesivos, pastas, ungüentos, granulaciones húmedas y jabones. La siguiente, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Nos quedamos aquí. En el mezclador de paletas. Pues consiste en un recipiente cilíndrico vertical donde el material se mezcla por acción de palas o paletas unidas a un eje rotatorio y con el flujo de los polvos se produce en 3 dimensiones ocurriendo un movimiento radial y axial simultáneo. También tenemos muchas ventajas con porque el movimiento ocurre a veces en 3 dimensiones y produce turbulencia, lo que propicia un mejor mezclado. Una desventaja de ellas es que no es apropiado para materiales frágiles. Tenemos que la marca IFAR Machine es proveedora de estas y en sus especificaciones tienen un volumen de 20 litros, una capacidad de 20 litros. Una potencia de 550 watts y la velocidad rotacional de 24 revoluciones por minuto. También tenemos sus dimensiones que son de 750 por 380 por 610 milímetros y el peso es de 71 kilos. Puede alcanzar un máximo ángulo de 115 grados. Esta máquina es completamente integrada y flexible. El recipiente también es de acero inoxidable y no es corrosivo, lo que permite que los líquidos densos giren libremente y se mezclen bien sin decolorarse. También este sistema de rotación adopta un engraje de tornillo, digámoslo así, sin fin, con buen aceite de lubricación, lo que mejora la vida útil de la máquina y nos ayuda a que, bueno, sea más económico en cierta parte. Los materiales también se tienen que vertir manualmente. En el mezclador de palas, se puede decir que las cuchillas de este tipo de mezclador normalmente contienen dos funciones de la mezcla y el desagüe. Cuchillas pueden ser opcionales de alta velocidad o baja, compuesta de estas dos y puedes hacerlo al mismo tiempo. O sea, puedes como modificarlo, el tiempo de que sea un tiempo baja y después alta, un tiempo alta y después baja. También estas palas se rotan y giran con un diseño único permítanme. Sí. Es con un diseño único que es una sección de impulsora que producen fuertes interferencias y amasamiento de arriba hacia abajo y hacen un movimiento circular. Permítanme. Ok. Pues en sí se utiliza más que nada en la industria de cualquier mezcladora de polvos, semisólidos y líquidos. También pueden ser tanto estacionarias o giratorias y pueden ser de distintos volúmenes, a diferentes, digámoslo así, mezclas de revolución que tanto necesitas. Y también hay especificaciones sobre los dispersantes. Para el lecho fluidizado, se basa en la acción de un chorro de aire, digamos, a altas velocidades, que expulsan el material a través de una cámara donde todas las partículas se entremezclan en un flujo turbulento. Y entre las condiciones para cargar el equipo de los polvos no deben de ser cohesivos, ya que si hay diferentes densidades de estas, pueden existir
segregaciones. En cambio, pueden existir segregaciones y se pueden hacer aglomerados. Existen otros modelos que pueden hacer funciones como de secado y la granulación del material. En esto también tenemos ventajas que puede granular y secar, pero los materiales deben de tener una densidad similar. Lo está distribuyendo la marca de Yechen y, permíteme un segundo. Ujú. El filtro de aire debe de ser un filtro especial, que es lo que he estado buscando en estos equipos, porque también es muy sensible de cambiar. Y lo bueno es que se puede instalar un deshumidificador opcional con incluso medidor de temperatura. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No, compañeros? ¿Sí me llegué a escuchar bien? Es que ya terminamos. Sí, sí, muy bien. Profesoras, dejo Creo de que la compartir. maestra ya apagó su micrófono. Ok. Ok, perdón. Sí, mira, pues más que nada, los equipos, por ejemplo, el mezclador de cubo se utiliza mucho en pequeño para laboratorio de desarrollo, para pruebas, para lotes piloto, porque en tamaños grandes es muy aparatoso, ocupa mucho volumen y bueno, es más, son más usados los de pantalón, los de doble cono, ¿no? Que son los que más se utilizan. El planetario se utiliza más para semisólidos, ¿sí? En sólidos casi no se utiliza. ¿Qué más? Bueno, sí, si ven, hay una gran variedad. Y bueno, los proveedores nos dan las características y en base a eso, pues vamos a definir cuál es el mejor para nuestros objetivos, ¿no? Como les decía, el de pantalón, el doble cono, el de listón, es muy usado para precisamente mezclar en seco y luego granular, ¿no? Agregarle la solución granulante. También hay otro equipo que es el Teca Fielder. Fue uno de los que yo les enseñé. Ese equipo también es muy bueno porque mezcla y también se atomiza el granulante y tiene dos aspas, una en la base y otra lateral, y eso precisamente nos permite romper el gránulo que se esté formando y darle, ya con la velocidad le damos el tamaño adecuado a nuestra partícula. Ok, si hay algo más que agregar, si no, pasamos con Yo les quito el un siguiente minuto. equipo. Les quito un minuto porque Sí, me es maestra. importante comentarles. Ok. La operación de mezclado forma parte de todo un proceso de fabricación de sólidos orales. El que conozcamos diferentes tipos de mezcladores con diferentes necesidades de operación y de instalación es un campo laboral para el farmacéutico muy importante, que es el área de validación y de calificación de equipos. ¿Cómo podemos saber si el equipo que se está trabajando tiene las condiciones de operación y se está llevando a su funcionamiento de manera adecuada? Pues nuevamente regresamos a procedimientos de operación para cada uno de estas operaciones de un proceso y que deben de ser bien conocidas por quien está a cargo de este tipo de procesos y quien está monitoreando a quien lo está utilizando. Y finalmente, cuando hablamos de condiciones de operación, cuando sabemos que hay un programa de mantenimiento y cuando nosotros somos los encargados de asegurar que ese proceso de cierto
producto se está llevando de manera eficiente, pues tenemos que cumplir con ciertos requisitos de un procedimiento de fabricación. Para nada hemos abordado y cómo saber si en realidad se está cumpliendo con el objetivo de mezclar. Pues tendría que haber un procedimiento para asegurar que todo lo que nosotros incluimos en esta mezcla tiene una distribución homogénea. ¿Y cómo se imaginan que se puede hacer? En la práctica, que no pudimos llevar a cabo de manera presencial, nosotros tenemos un mezclador pequeño. Vertimos un principio activo con componentes, un desintegrante y a lo mejor un material de relleno. Damos el proceso de mezclado y después tomamos de manera estratificada una muestra de cada uno de los niveles de nuestro mezclador. Y ahora sí podemos analizarlo por algún método físico-químico para saber si mi principio activo está distribuido de manera homogénea. Si tengo 6 puntos de muestreo y los analizo de manera físico-química, el tiempo más idóneo para ese proceso es cuando la desviación estándar sea la menor conforme pasa el tiempo de mezclado. Entonces, es bien importante conocer cómo funciona el equipo, qué características tiene, pero como parte de ser responsable de este proceso y que lleve a cabo a una tableta con una uniformidad de contenido, pues necesito saber también cómo se muestrea y cómo se analiza. Entonces, no sé si tengan alguna duda de esto, no lo pudimos llevar a cabo en la práctica, pero es algo importante que como farmacéuticos tenemos que consolidar. Es todo para no robar más tiempo. Y felicidades al equipo. Ok, equipo. Gracias. Oiga, maestra, yo tengo una duda. Sí, dime. Para los que seguimos, ¿sí nos tardamos los 10 minutos o ya como mis compañeros ya nos extendemos? No, ¿cómo están de tiempo? Ustedes No, pues tienen clases, ¿no? nosotros... No, bueno, yo al menos no, pero se le pregunto porque pues... Sí, pues, vamos se a supone que tratar será... de hacer los 10 minutos, ¿no? Ok. Son 3 equipos los que faltan. Sí, porque ya son los resultados, ¿no? Yo creo que sí, en 10 minutos lo vemos, cada equipo. Sí, por favor, entonces, equipo 4, Angélica, Christopher, Sí, profesora. Karina, Juan y Javier. ¿Ya se ve mi pantalla? Todavía no. Ya está abriendo. Ya está lista. Ya, se ve bien. Ok. No sé si puede alguien compartir más porque no, creo que mi conexión está algo lenta. Entonces, para no entorpecer el tiempo. Ok. Por favor. Ok, Karina. Por favor. ¿Sí se ve? Sí. Ok.
Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a explicar en la práctica número 1, que es Introducción a los materiales y excipientes de formas sólidas farmacéuticas. No. ¿Sí se ve o no se ve? Sí. Sí, es que no podía prender mi micro, perdón. Sí, se ve. Bueno, vamos a empezar viendo qué sería la liberación. Y bueno, este sería un proceso en el que el principio activo presente en nuestra forma farmacéutica va a llegar a estar disponible para su absorción. En este caso, bueno, tenemos de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos aquí la liberación inmediata, en donde el diseño de formulación y la fabricación van a tener algún método especial. Entonces, la liberación de nuestro principio activo no va a estar modificada. Y bueno, por otro lado, también tenemos la liberación sostenida, que pertenece a la liberación controlada, que sería cuando el principio activo es liberado escalonadamente en el tiempo. Entonces, el efecto terapéutico va a tener una mayor duración. Bueno, en este caso, la liberación sostenida, vamos a ver que el principio activo se va a liberar a una velocidad constante, precisamente para conseguir que la velocidad de absorción también sea constante. Bueno. Ay, creo que tengo... Ay. Permítame. Bueno, si quieren nos Sí, creo que relevamos yo y también ya tengo yo comparto. problemas. Sí, mejor. Sí. Nada más deja de compartir. A ver si yo puedo compartir. Ponle el que sigue, Javi, please. Bueno. Aquí tenemos una gráfica en donde, bueno, la gráfica negra es un ejemplo de liberación inmediata y la naranja sería la liberación sostenida. Entonces podemos ver en la inmediata que va a tener una mayor concentración plasmática en menor tiempo, pero su duración va a ser menor en comparación con la liberación sostenida, que sí va a tener una duración mayor, pero la concentración plasmática va a ser menor. La que sigue. La liberación modificada. En este caso, las formas farmacéuticas que son de liberación modificada son las que están diseñadas de tal forma en que la velocidad o la forma de liberación del principio activo, en comparación con las formas de liberación inmediata, son diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos la liberación retardada, en donde el principio activo va a ser liberado en un momento distinto al de la administración. Sin embargo, es importante aclarar que no se va a prolongar el efecto terapéutico, simplemente que se va a liberar en un momento distinto. Un ejemplo de eso sería el omeprazol de 20 miligramos que pueden observar. La liberación prolongada, en este caso, el principio activo se va a liberar inicialmente en una cantidad suficiente para producir el efecto terapéutico y después se va a liberar de una forma lenta a una velocidad que no es necesariamente constante. Y pues esto va a ser manteniendo la concentración eficaz durante más tiempo para las formas de liberación.
Y también tenemos la liberación pulsátil, que se divide por pulsos o como en secuencia, en donde el principio activo se va a liberar en varias como partes, normalmente en dos. Una va a ser de forma inmediata y otra va a ser en un determinado tiempo. En este caso, pues lo hacen así para coincidir con la liberación de algunos principios activos, como por ejemplo algunos determinados ciclos circadianos hormonales o momentos del día en donde nos va a interesar tener una cierta concentración plasmática del principio activo. Y por último tenemos la liberación acelerada. En este caso son formas que se van a disolver instantáneamente en la cavidad bucal sin administrar ningún líquido. Y pues aquí yo les puse el ejemplo de Eftelgaran, que es paracetamol de 500 miligramos. Siguiente, Javi, por favor. Bueno, también están los fármacos de tipo efervescente. Bueno, estos comprimidos son del tipo que no están recubiertos. En su composición se pueden encontrar ácidos y carbonatos o bicarbonatos. Bueno, esto porque al interaccionar con agua dan una reacción que produce una sal y el dióxido de carbono, que es por eso que producen el burbujeo en el agua. Bueno, estos están destinados a disolverse antes de su administración. Un ejemplo más común es el Alka-Seltzer, que es el más famoso, y algo que se tiene que tener en consideración durante la manufactura de estos medicamentos, bueno, de estos fármacos, es que el contacto con la humedad tiene que ser nulo, o sea, tienen que tener en cuenta muchas consideraciones durante el proceso de manufactura y empaquetamiento. Siguiente, por favor. Ay, voy yo, perdón. Bueno, vamos a hacer diferentes ensayos. De hecho, lo que hacemos en la práctica es similar a lo que, bueno, va a ser esto que vamos a explicar. En los ensayos de desintegración se utilizan, es una prueba donde se utilizan tabletas o cápsulas para desintegrarlas en un plazo de tiempo establecido en un medio líquido en las condiciones experimentales. ¿A qué queremos llegar a entender con las condiciones experimentales? Bueno, para para las tabletas o cápsulas, para las tabletas de efecto retardado, las condiciones que vamos a utilizar van a ser similares a las del jugo gástrico, teniendo en cuenta, poniendo ácido clorhídrico en la mezcla para asimilar las condiciones de un jugo gástrico y también una temperatura de 35 más menos 2 grados centígrados. Y estas se van a colocar en un instrumento el cual va a estar moviendo las tabletas o cápsulas cierto tiempo para medir el tiempo de desintegración. Esta desintegración no implica la disolución completa de la unidad o incluso de su constituyente activo. Hay que poner en claro que la desintegración completa se define como el estado en el que cualquier residuo de la unidad, excepto fragmentos insolubles o cubiertas de cápsulas adhieran al aparato, queden como una masa blanda que no tiene núcleo ni es firme, por lo cual vamos a dar por completada la desintegración cuando nuestra tableta o cápsula sea una masa blanda, como ahí lo dice, que no es firme. Bien, los ensayos de disolución. Estos ensayos de disolución están, bueno, los podemos consultar en la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, y de hecho son estudios que se hacen para para medir, para establecer parámetros de disolución en formas farmacéuticas sólidas. También hay principalmente para formas farmacéuticas sólidas. En este caso, ¿qué pretendemos determinar con un ensayo de disolución? Pues obviamente vamos a ver el comportamiento del principio activo que está contenido dentro de nuestra forma farmacéutica sólida, estableciendo un criterio de propiedades físicas y biofarmacéuticas del producto. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente en la farmacopea este proceso está establecido por un sistema
como ya lo había mencionado mi compañero Javier, ya describió un poco el sistema, es muy análogo. La diferencia de aquí es de que se colocan 6 tubos y en los 6 tubos se somete a las mismas situaciones para que una forma farmacéutica sólida pueda establecer, bueno, pueda pasar esta prueba. Las 6 formas debieron haber disuelto completamente, o bueno, de los parámetros que indica la ficha técnica de cada fármaco para que, pues obviamente puedan pasar este parámetro. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Para esto, obviamente nosotros necesitamos conocer los aspectos básicos, y eso viene, eso viene amparado en la monografía de la forma farmacéutica sólida, en este caso del fármaco. Nosotros tenemos que saber la solubilidad, la permeabilidad, la disolución y algunos parámetros farmacocinéticos que son de gran importancia para poder someterlos al estudio en este sistema. Propósito, y bueno, no más que un propósito, sino de cuál es la aplicación que tiene o en qué nos va a ayudar los ensayos de disolución. Pues obviamente esto es muy importante porque asegura la calidad de los lotes una vez que se termine el producto farmacéutico. En este caso, obviamente tienen que pasar estas pruebas porque si no, no puede pasar el lote. Obviamente también nos asegura la calidad del producto y lo que se está produciendo, obviamente se está entregando y está pasando todas estas pruebas. Bueno, algo que, bueno, más o menos había leído, también era la optimización de los productos. Esto quiere decir que obviamente las pruebas también están destinadas para evaluar los procesos que están dentro de la forma sólida y de los comportamientos que tienen en los diferentes medios. Entonces, una vez que tal vez en un parámetro no se esté cumpliendo este ensayo de disolución, se procede de nuevo a buscar el error y de alguna y otra forma, pues enmendarlo. Siguiente, por favor. Bueno, en esta les pusimos un ejemplo de una prueba de un ensayo de disgregación para comprimidos efervescentes. Bueno, esto de acuerdo a la farmacopea española. También lo encontramos en la farmacopea argentina y bueno, son muy similares por lo que lo pusimos así. Bueno, primero se inicia por agregar el comprimido efervescente a un vaso de precipitados con 200 mililitros de agua, cuidando que la temperatura esté en un rango entre 15 y 25 grados Celsius. ¿Por qué no se debe de cuidar la temperatura? Porque entre mayor sea esta, puede favorecer el efecto de la reacción y, bueno, por lo tanto afectaría el tiempo de la reacción, acortando el tiempo. Y, bueno, esto afectaría para su validación. Eh, el punto crítico de esta reacción es cuando sucede el cese de burbujeo. Aquí es cuando se dice que ya se disgregó por completo y bueno, este ensayo se repite con otros 5 comprimidos. Si los 6 comprimidos se disgregan en menos de 5 minutos, se dice que satisface el ensayo. Si no, puede ser por alguna excepción o no lo satisfacen. En el caso de las excepciones, se debe de consultar la monografía correspondiente en la farmacopea. Siguiente, por favor. Bueno, aquí colocamos una tabla de resultados con los diferentes fármacos que evaluamos. Bueno, en el caso del Ampliron, que es un antibiótico, en su presentación de 750 miligramos, su tiempo de disgregación fue de 4.11 minutos. Bueno, es un tiempo relativamente corto que se puede ver a que en este fármaco se utilizan se utilizaron excipientes como pueden ser varios disgregantes, ya que desde el momento en que se adicionó este fármaco al agua, se pudo ver la deformación de la tableta. Se pudo ver cómo se esponjó y de cierta forma se empezó a disolver desde el primer segundo que estuvo en contacto con el agua. En el segundo fármaco,
bueno, tenemos aquí el doloneurobión. Y como vemos, es una grajea. Tiene varios componentes que tiene la vitamina B1, la vitamina B6, la vitamina B12 y la dipirona, que la dipirona es un analgésico y antipirético. Entonces, bueno, lo que cabe destacar aquí es que en el tiempo de desintegración fue indefinido. Entonces, nosotros como discusión pusimos que contenía una multicapa, que precisamente esta se utiliza para una liberación prolongada del principio activo, bueno, de los principios activos, porque son varios, y para incorporar en una misma grajea los principios activos. También, si no mal recuerdo, también influye en el sabor, puesto que, bueno, todos hemos probado una vitamina y pues saben muy horribles. Entonces, precisamente esta tiene también un sabor un poco dulce, que bueno, eso también se le puede atribuir a la multicapa. Bueno, también tendremos al Tranquitec, que es una tableta de valproato, con valproato de magnesio, que es el principio activo. Esta tiene un sabor amargo y es inodora. Su color es verde acuoso, verde azulado. El tiempo de desintegración fue de 1 hora 26 minutos, pero este tiempo fue hasta que se empezó a convertir en una masa blanda, como ya lo había dicho antes. Esto nos quiere decir que es una tableta de efecto de liberación prolongada, por lo mismo de que es una tableta contra ataques psicóticos, más o menos. Y bueno, en comparación con el Tranquitec, el Alka-Seltzer es una tableta efervescente. Esta fue la que tuvo el menor tiempo de disolución, se presentó 1 minuto y se disolvió completamente en el vasito de agua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está diseñada precisamente para que al contacto con el agua libere bicarbonato de sodio, ácido cítrico y ácido acetilsalicílico, ¿no? El siguiente medicamento fue el Triberose. Bueno, es un multivitamínico, contiene en su formulación tiamina, piroxidina y cianocobalamina. Es una tableta. Las proporciones de los principios activos estaban en 10 miligramos, 5 miligramos, 50 miligramos respectivamente. Tenía una forma circular. Dentro de sus sabores tenía un sabor amargo, un olor metálico, por decirlo así, olor a hierro. Y bueno, aquí el tiempo de disgregación fue un poco tardado. Dentro de lo que se observó dentro de los primeros minutos es de que la tableta se esponjó. Pasando más aproximadamente unos 9 minutos es cuando la tableta se empezó a disgregar poco a poco y a los 14 minutos la tableta estaba completamente disgregada. Esto también podemos hacer una comparación análoga al doloneurobión. En este caso se puede asumir de que tarda en disgregarse debido a que puede contener multicapas en donde libera paulatinamente los principios activos. También podemos inferir de que obviamente esta tableta pues se disgrega muy bien en medio acuoso. Y bueno. Y pues nada más íbamos a mencionar una tableta a cada uno de nuestros compañeros para ser un poco más ágil, pero pues si quieren la tabla ahí está. Luego se las pasamos. Sí, está bien. Como conclusiones tenemos que las formas farmacéuticas sólidas tienen diferentes tiempos de disolución y disgregación. Los excipientes del comprimido tabletas se modifican en el tiempo de disolución y disgregación. Y como última conclusión tenemos que el tipo de disolución y disgregación observados son indicativos del objetivo de la formulación propia de cada forma farmacéutica. Ok, sí, efectivamente, de acuerdo a la formulación,
vamos a tener el tipo de tableta que queremos, ¿verdad? Bueno, sí, en la prueba de disolución sí es importante, se hace porque si no no nos damos cuenta si realmente nuestro producto está liberando al principio activo. Eso lo vamos a hacer cuando estamos haciendo el desarrollo. Cuando hacemos el desarrollo tenemos que estar checando que realmente se libere nuestro principio activo y además a diferencia de que durante el proceso, en el proceso solamente checamos tiempo de desintegración, ¿sí? Que precisamente está determinado durante el desarrollo, ¿sí? Va a ser una de las especificaciones de nuestro producto, precisamente el tiempo en que se desintegra, ¿sí? En el área de producción hacemos esa prueba precisamente para checar que se esté desintegrando nuestra tableta. No hacemos disolución, porque ya la disolución requiere de un análisis químico. En producción no hacemos análisis. Simplemente vamos a ir llevando el proceso y checando algunos parámetros. En este caso de la tiempo de desintegración, precisamente para ver que esté dentro de parámetros, y únicamente, si ustedes lo checan en la farmacopea, únicamente se utiliza agua. En la disolución, sí se trata de simular todas las condiciones fisiológicas del estómago, como son pH, temperatura y la movilidad, ¿no? Porque tenemos movimientos peristálticos en el estómago y entonces tenemos que simular todas las condiciones, ¿sí? Y eso se hace cuando se hace la disolución. En un producto checan la disolución, pero eso se hace en control de calidad. En producción no lo hacemos más que pruebas físicas de la tableta, que ya lo vamos a ver en la siguiente sección, ¿sí? Únicamente se checan y se checan cada 30 minutos precisamente para ver que realmente todo el lote no hubo ningún problema con estas especificaciones de la tableta, ¿sí? Entonces, les repito, únicamente se hace la desintegración y durante el proceso. Pero en desarrollo sí corremos todo el perfil de disolución, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, y sí, realmente vimos las diferencias en tiempos, en colores, en formas de las tabletas, que todo va a depender de lo que queremos, ¿no? Del tipo de tableta, el tipo de efecto que queremos. Eso nos va a determinar precisamente la tableta que vamos a desarrollar. Ok. Yo nada más quiero reconocer el esfuerzo que hizo este equipo por poder tener herramientas para discutir sus resultados. Sí es importante que contemplemos que son pruebas distintas, la desintegración y la disolución, pero que conforme nosotros tengamos referencias de cómo se analiza un producto, pues podemos entender por qué los tiempos y por qué los resultados que tuvieron. Y nada más, felicidades. Ok, bueno, gracias. Seguimos con equipo 5, ¿sí, verdad? Maestra, pero creo que ya acabó la clase, ¿no? Yo, a ver. Si ustedes pueden, yo les puedo pues ceder un poco de la clase de la siguiente sesión, porque ya es parte de mi programa de prácticas para que podamos concluir los dos grupos, los dos equipos que faltan, por si no habría problema. Entonces, ¿lo dejamos para el próximo martes, chicos? Sí, porque tengo clase en la tarde. Bueno, okay. Sí, claro. Ok.
Sí, mejor, Bueno, maestra. Muchas entonces, gracias. sí, está bien. Entonces nos veríamos el próximo martes para terminar con los 2 equipos que faltan. ¿Les parece? Y vamos a dar una pequeña introducción de lo que vamos a ver en la siguiente bloque de prácticas. Entonces, pues, no se presionen, entonces concluimos los seminarios el martes. Okay. Ya. Gracias. Gracias. Hasta luego. Excelente tarde. Hasta luego.